Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Bien y usted? Bien, también, todos bien por su casa. Sí, Sí, profe, todo bien. qué bueno. Pues cuídense mucho porque las cosas están muy complicadas. Creo que cada vez están más complicadas. Sí, usted también cuídese mucho. Pues sí, hay que seguirle, pero cuidándose porque todos los días ahora sí, de repente, pues que hay pacientes, digo, gente conocida, hospitalizada, grave, fallecida, o sea, sí está difícil. Está creo que peor que en enero, que estuvo complicado, ¿no? Sí, yo creo que sí está peor que en el... Sí, pues pues por la capacidad de contagio de esta variante, ¿no? Del virus. Pero bueno, esperemos que la podamos librar. Bueno, ¿se ve la pantalla? ¿Sí la ven? No, 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 maestra. profesora. Mandé, perdón. Bueno, yo no la veo. ¿No? A ver, vamos a ver. ¿Nadie la ve? No, yo no, no. profesor. A ver, esperen. A ver ahí. Sí, sí se Sí, ve, ahora sí. profesora. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Por ahí les mandé el tema que les toca desarrollar. ¿Sí lo recibieron? Sí, maestra. Sí, Eh, profesor. Ok. Bueno, entonces habíamos visto ayer que hay tres tipos de tratamiento. ¿Cuáles eran? ¿Cuál es el primero? Tratamiento médico. Tratamiento médico. El segundo, Tratamiento quirúrgico. tratamiento quirúrgico. Y el tercero, que es el tratamiento con radiaciones. El tratamiento de radiaciones fundamentalmente pues es para cáncer, pero no nada más para cáncer. Eh, las radiaciones en los últimos años han tenido pues aplicaciones, eh, sobre todo lo que se llama hoy la radiocirugía, que son operaciones que se hacen con equipo de radioterapia. O sea, tenemos varios equipos para tratamiento de radiaciones. La radioterapia, que son los aceleradores lineales. Tenemos la radiocirugía, que es una técnica que hacen con acelerador lineal, con algunos equipos que son pues muy novedosos, o sea, que son de gran precisión y entonces pueden hacer una cirugía, que es una cirugía con radiaciones, ¿no? La radiación que se utiliza en estos tratamientos, pues hay diferentes tipos, hay radiaciones, hay electrones, radiación con electrones, hay radiación gamma, algunos de los elementos de material radioactivo pues generan radiación gamma, como por ejemplo el cobalto, ¿no? Este, mm, entonces tenemos que la radioterapia pues es el tratamiento, digamos así en general, de lo que es cáncer. Y vamos a ver cómo de alguna manera pues se puede lograr, ¿no? Eliminar los tumores eh, y los bordes, tratando de que no haya un daño a tejidos colaterales, ¿no? Digamos que el inicio del tratamiento con radiaciones eran lo que se llamaban las unidades de cobalto, que mucha gente la llamaba bomba de cobalto, ¿no? Es una unidad de cobalto en donde tenían una pastilla justamente de cobalto contenida en un contenedor de plomo y que en el momento en que abrían la compuerta, pues salía la radiación y de alguna manera pues incidía en el paciente.
pero era muy difícil poder definir la zona a radiar, ¿no? Porque además, pues los cánceres no están de manera externa, ¿no? Generalmente están en el interior de algún órgano del cuerpo o dentro del cerebro. Entonces, pues la radiación era así muy gruesa y afectaba obviamente el tejido canceroso, pero también mucho del tejido sano. Entonces, pues generaba también muchos perjuicios, ¿no? La radioterapia, pues es una tecnología mucho más fina, o sea, hay diferentes técnicas para lograr incidir en el tumor, disminuyendo en mucho los daños a tejidos em, colaterales. Y entonces, bueno, pues hoy es una alternativa. En algunos tipos de cáncer, lo primero que hacen, si es un tumor, lo que hacen es dar medicamento, que es a través de las quimioterapias, para tratar de reducir el tamaño del tumor. Ya que está reducido, eso significa que el tumor, bueno, sí tuvo una afectación por el tratamiento. Entonces, ya que está reducido, entonces ahora la siguiente etapa es quitar el tumor o tratarlo con radioterapia. Y entonces de esa manera, pues se logra eliminar el problema, ¿no? La radiocirugía se utiliza, por ejemplo, en tratamientos de cáncer para cerebro, cuando pues son zonas que están muy cerca de órganos o de partes del cerebro que tienen que ver con, por ejemplo, la zona del control cardíaco o el bulbo raquídeo que se encarga de la respiración. Entonces, tienen que hacer una cirugía sin bisturí, sino con la radiocirugía para evitar afectar órganos que son vitales para las personas. Em, Hay un equipo que se llama Gamma Knife, no sé si ustedes lo hayan escuchado. ¿Alguien ha escuchado del Gamma Knife? No, profesora. No, ¿No? profesor. Bueno, el Gamma Knife es un equipo que se utiliza, lo diseñaron específicamente para tratamiento de problemas en el cerebro, ¿no? Que pueden ser tumores, no necesariamente cancerosos o pueden ser cancerosos, pero fundamentalmente alteraciones en el cerebro. Zonas que de alguna manera se tienen que tratar con muchísima precisión. Entonces, de manera general ya les haré por ahí una presentación de cómo es el Gamma Knife, pero es una esfera en donde el paciente entra exactamente en medio de esa esfera y entonces tiene un acomodo esférico de unidades de cobalto, o sea, de pequeñas pastillas de cobalto. Entonces tiene un sistema de protección contra la radiación para que esté sellado y no haya fugas de radiación. Y tiene una especie de casco en el que a través de una programación y la información de la imagen de resonancia o de tomografía, ubican perfecto en dónde está la zona que tienen que tratar. Y entonces, con eso, hacen la planeación del tratamiento y ciertos orificios son los que se abren para que haya un punto focal de incidencia de la radiación en donde está la zona que quieren tratar. Esto es un sistema, pues, que ha ayudado a muchísima gente en tratamientos en donde la neurocirugía, pues, puede generar daños, colaterales mayores, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ustedes han escuchado de problemas del nervio del trigémino, ¿no? Gente que tiene dolores muy intensos por una alteración, una malformación en algún trayecto del nervio del trigémino. Son problemas que afectan al paciente porque prácticamente su calidad de vida pues, se deteriora mucho por el dolor tan intenso, la cantidad de medicamentos, no pueden hacer su vida normal
Y entonces, pues una posibilidad es justamente el tratamiento con Gamma Knife o con radiocirugía. Ujú. Entonces, bueno, son tratamientos costosos, pero realmente pues eliminan muchos de los problemas que se tiene la neurocirugía cuando hay que entrar a zonas en donde pues es muy delicado porque se pueden generar problemas colaterales, ¿no? Y hay zonas del cerebro que definitivamente los médicos no pueden entrar, ¿no? Entonces, en ese tipo de problemas, justamente pues el Gamma Knife y la radiocirugía son una buena alternativa. Ujú. Entonces, vamos a ver un poquito cómo funciona eso. Después tenemos la braquiterapia. La braquiterapia son equipos que su tratamiento es a través del implante de semillas radiactivas. Ujú. Por ejemplo, uno de los tratamientos que han dado beneficio a los pacientes son los tratamientos de próstata. Les voy a mostrar por ahí en algún momento una imagen. Es una imagen que es así medio agresiva en el sentido de, pues lo que uno se imagina cómo es la colocación de las agujas para llegar justamente a la zona de la próstata, ¿no? Que la próstata pues está en el trayecto de la vejiga y los conductos, las vías urinarias, ¿no? Entonces tienen que meter una matriz, digamos, hacen una matriz, la cual es calculada la cantidad de pastillas y la ubicación de las pastillas para implantarlas justamente en la próstata. Entonces, ese material pues está emitiendo radiación y esa radiación pues es la que daña, digamos, el tejido que se quiere eliminar y bueno, es un tratamiento efectivo, claro, siempre y cuando pues esté a tiempo, cuando no haya metástasis y en fin. Ustedes saben que en la mujer el cáncer de mayor frecuencia y que es muy letal es el cáncer de mama, sigue siendo un problema grave. El segundo es el cáncer de ovario. Y en hombres, el primer lugar lo tiene el cáncer de próstata. Hay también cáncer de pulmón o el cáncer de colon, ese se está presentando mucho en hombres. Ujú. Entonces, bueno, estos tratamientos pues son diferentes alternativas para tratar de ayudar a solucionar justamente esos problemas de cáncer. Bueno, entonces tenemos tratamiento médico, tratamiento quirúrgico y tratamiento con radiaciones. Ahora, los servicios de rehabilitación, pues aquí hay unos mencionados, pero hay muchos más. El más conocido, pues, es la fisioterapia, la rehabilitación neuromuscular, que es por fracturas, caídas, problemas musculares, o sea, por alteraciones, ¿no? En el órgano de músculo esquelético. Entonces, la fisioterapia es una alternativa para lograr volver a recuperar la función. La rehabilitación lo que hace es tratar de recuperar las funciones lo más que se pueda. Ujú. La rehabilitación motora, que justamente, pues ese es cuando el paciente sufre algún infarto cerebral, algún derrame cerebral y que pierde capacidades en parte del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues que inmediatamente tienen que hacer un tratamiento inmediato para evitar que haya daño en el cerebro y empezar a hacer la rehabilitación motora, ¿no? O sea, moviendo al paciente, ayudándolo a que se mueva y volver a tratar de hacer reconexiones para que la función no se pierda. Con frecuencia, escuchamos que dicen, no, bueno, es que le dio una parálisis, ¿no? Y generalmente las parálisis pues, son así, la mitad, ¿no? La mitad derecha o la mitad izquierda. ¿Qué significa? Bueno, pues que se pierden, la función del cerebro está alterada y por lo tanto, pues todas las órdenes que van a todos lados se pierden, ¿no? Entonces, no hay movimiento de un lado del cuerpo. Ujú. Y entonces, los rehabilitadores lo que hacen es empezar a tratar de volver a enseñar a que mueva el paciente la mano, el brazo, los dedos, las piernas, a tratar de que caminen con apoyo para que se vuelva a recuperar lo más posible la función.
Algo que se pierde mucho, pues, es la fuerza, ¿no? Porque, bueno, pues porque al tener atrofiado, al tener problemas de movilidad, los brazos, pues se va perdiendo fuerza, se va perdiendo músculos. Entonces, bueno, eso pues es lo que se trata. Y obviamente resulta muy bien, a los pacientes les va muy bien cuando la rehabilitación es pues inmediata, ¿no? Cuando se detecta el problema y entonces tienen que empezar a hacer la rehabilitación. También muchas veces se ve afectado si hay un problema del lado de alguno de los lóbulos. Bueno, pues se puede afectar el oído, se puede afectar el habla, ¿no? Las personas de repente entienden lo que se les dice, pero para contestar tienen un retraso. Y muchas veces, a pesar de que tratan de hablar, pues no se les entiende bien, o sea, dejan de tener toda la información para organizar las palabras. Y no es que no lo piensen, no es que no lo ubiquen, sino que no pueden hablar y no se dan a entender. Entonces, los foniatras lo que hacen es justamente empezar con ejercicios para que nuevamente se vuelva a adquirir la función y lo logran. O sea, sí logran que el paciente vuelva a hablar, porque no es que no lo entienda, no es que no lo procese, sino que hay un problema de conexión, ¿no? Entre el cerebro y los músculos. Y uno de ellos, pues, es el habla. La clínica contra el tabaquismo, pues, o sea, es un tratamiento que no va solo, generalmente, al igual que las adicciones, pues tiene un tratamiento psicológico o psiquiátrico. La diferencia entre el psicológico y el psiquiátrico es que en el tratamiento psicológico, pues es mucho por el convencimiento, por el entendimiento, porque el paciente ubica que debe de hacer cambios en su vida, y que funciona muy bien, o sea, funciona muy bien. Sin embargo, hay casos que son pues de mayor gravedad y que necesitan un apoyo psiquiátrico que ahí lo que también va acompañado pues son los medicamentos, ¿no? Entonces, tratamiento con medicamentos y también con terapia psicológica. Ujú. Ustedes han escuchado y vemos por todos lados lo que son pues estas unidades que han desarrollado para ¿no se llama? Lo que es el Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, comedores compulsivos, o sea, todo este tipo de alteraciones, pues la han encontrado que una buena opción es justamente esa terapia de grupo en la que de alguna manera la persona expone su situación, expone sus razones, porque siempre tiene que haber razones por las cuales caen en una adicción. Entonces, pues hay todo un proceso ahí y un manejo que aparentemente pues es ir a platicar y eso, pero no, o sea, realmente llevan pues una dirección, llevan apoyo de los rehabilitadores y, y les funciona. Yo creo que es una buena alternativa. Entonces, los servicios de rehabilitación, pues cada vez han ido ampliando, hay cada vez más especialistas en fisioterapia, en rehabilitación cardíaca, en rehabilitación neurovascular, en fin, ¿no? Todos los pacientes que de alguna manera entran en una situación crítica necesitan tener rehabilitación. Por ejemplo, ahorita los pacientes que están con problemas de COVID y que pasan por una etapa crítica de terapia intensiva, ventilación mecánica, y todo lo que conlleva, porque aparte hay alteraciones de tipo cardiovascular. Entonces, pues se quedan con problemas, o sea, el problema no nada más es que salgan pues del problema agudo, sino que pueden quedar secuelas, unas respiratorias, y para eso también hay la rehabilitación respiratoria, que es la inhaloterapia, ¿no? Ejercicios respiratorios, en fin. Ahora que nos presenten los equipos para lo que es el aparato respiratorio, pues vamos a ver cómo funciona
el aparato respiratorio desde su punto de vista mecánico, ¿no? Es un sistema mecánico, obviamente, a través de todo el sistema nervioso y los sensores que echan a andar todo el proceso de respiración, que para nosotros es automático, para nosotros, pero no es tan automático. O sea, hay sensores que están mandando la información para decir respira, ¿no? Inspira, expira. La inspiración es un proceso activo, o sea, nosotros debemos hacer un esfuerzo que no lo notamos porque ya lo tenemos automático, pero tenemos que hacer un esfuerzo para meter el aire. Sin embargo, para sacar el aire un proceso pasivo. O sea, nosotros no soplamos para sacar el aire, sino que simplemente dejamos que salga. Ujú. Entonces, bueno, el objetivo ahorita de los trabajos que ustedes van a preparar, quiero pedirles que estos son de los primeros cursos en donde tienen que unir la parte fisiológica con la parte instrumentación. Los cursos que ya han llevado de fisiología, supongo que han llevado todos los cursos de fisiología, por lo menos son 3. Ahora hay que ligar esa parte de conocimiento de la fisiología con la tecnología. ¿Cómo funciona el sistema cardiovascular? Ustedes lo tienen que poner en su presentación, o sea, las generalidades del aparato cardiovascular y la tecnología asociada para identificar cómo está funcionando ese aparato cardiovascular. Entonces, es el momento de integrar conocimientos. Esa es la parte interesante de la ingeniería biomédica. Por un lado, saber la fisiología y por otro lado, conocer la instrumentación y saber cómo es que funciona, los principios de funcionamiento y las aplicaciones clínicas que tienen los equipos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profesora. ¿No? Ok. Bueno, ahora, lo que hemos visto, pues son todos los servicios que necesita un hospital para dar la atención a los pacientes. Hasta ahorita ha sido todo servicios de atención médica. Sin embargo, los hospitales, las organizaciones de salud, requieren de una serie de servicios complementarios para que puedan justamente dar esos servicios. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, que son los servicios de apoyo. Ningún hospital puede funcionar sin sus servicios de apoyo. Vamos a ver que son fundamentales en la operación de los hospitales. Por ejemplo, en un hospital que tiene un área quirúrgica, aunque sea un área quirúrgica, un área de urgencias, es necesario que tenga un banco de sangre. ¿Qué es el banco de sangre? ¿Qué es el banco de sangre? Es el almacén del hospital de hemocomponentes. De hemocomponentes. Pero obviamente ese banco de sangre pues tiene todos sus procesos, ¿no? O sea, en principio, el mundo se dice que está en anemia, ¿no? No hay suficiente sangre para poderla, para tenerla almacenada. Entonces le batallan mucho, pues, con la sangre, porque pues hoy la única manera de tener sangre, pues, es por donación. Y la donación, pues, se ha visto complicada porque los criterios que hoy se piden para poder donar sangre son muchos. En principio, la persona tiene que ser sana, debe tener, hay un límite de edad, no debe tener enfermedades infectocontagiosas, no debe haber tenido algún tipo de enfermedades inmunológicas, en fin, hay toda una serie de criterios para poder donar sangre. Sin embargo, los bancos de sangre hoy son áreas muy, muy especializadas. ¿Por qué? Bueno, porque deben de garantizar que los productos
sanguíneos que le van a poner a un paciente, pues sean de la calidad que se requiere. Ujú. Esto es, cuando nosotros vamos a donar sangre, pues lo primero que se tiene que hacer es que el paciente pasa a un interrogatorio para saber cuáles han sido sus enfermedades, o qué enfermedades tiene en ese momento, si está tomando medicamentos, en fin, con el fin de tratar de que se puede evaluar si es un candidato a donar sangre. Obviamente el paciente o la persona que va a donar, pues debe estar en condiciones de salud buenas, debe tener una biometría hemática normal para que puedan obtener pues el sangrado. Si no es así, pues entonces no es candidato y no puede donar sangre. Actualmente en los bancos de sangre, pues las personas llegan, van a un interrogatorio, a una revisión médica. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces, pues en las familias hay personas que no dan a conocer las patologías que tienen. Y entonces la familia pues dice, por favor, ve a donar sangre porque pues tenemos algún familiar, una cirugía en donde están exigiendo tener sangre. Y no porque la sangre que se vaya a donar es la que se va a poner, sino que el proceso es que llegan los donadores, hacen los estudios, toman una muestra de sangre para ver si es candidato por no tener anemia y esas cosas. Y entonces, pues hacen la extracción de la sangre. Esa sangre tiene que pasar por una serie de procesos para ver que no tenga pues anticuerpos que sean de riesgo para las personas. Por ejemplo, que no haya tenido malaria, que no tenga hepatitis, porque si no, pues la persona a la que le van a poner la sangre, pues le van a contagiar de hepatitis, ¿no? Este, en fin, o sea, tienen que correr los perfiles químicos para poder saber si la sangre es segura. Por ahí de los años 80, pasando los 80, 82 por ahí, fue cuando se presentó los casos de VIH, ¿no? Empezaron a aparecer los casos de VIH y bueno, posterior a ese inicio del VIH, pues empezó a haber más y más pacientes contagiados de VIH. ¿Por qué? Porque anteriormente las pruebas que se hacían en los bancos de sangre pues no eran exhaustivas. O sea, sí corrían pruebas para las enfermedades que se sabía que podían ser transmisibles y que debían de tener cuidado. Entonces, a partir de ahí, pues ahora se hace todavía una batería más amplia de estudios, ¿no? Y justamente el hecho de que haya un interrogatorio, pues es también para saber de su estilo de vida, si es una persona que pudiera tener un riesgo, si ha tenido procedimientos quirúrgicos anteriormente, en fin. Entonces, el banco de sangre, pues es una de las áreas fundamentales para los hospitales. En hospitales que son muy pequeños, pues no se tiene todo la infraestructura del banco de sangre, que es compleja y costosa, sino que los bancos de sangre de los hospitales más grandes mandan los paquetes ya preparados y ya analizados para que estén en un sistema de refrigeración, en almacenamiento por si algún paciente lo necesita. Y no digamos, pues los tipos de sangre que son raros, ¿no? El tipo A, el tipo B, las combinaciones, esas son muy difíciles de encontrar donadores, ¿no? Entonces, bueno, otra de las áreas de apoyo es la farmacia. O sea, la farmacia, pues como sabemos, es un almacén de los medicamentos. ¿Qué es lo que consume el hospital? ¿Qué es lo que consumen los pacientes? Pues los medicamentos son una de las cosas más importantes. Y la otra son materiales, todos los materiales de curación, todos los materiales que se utilizan para el tratamiento de los pacientes, en hospitalización, en cirugía, en urgencias, todos los materiales. Entonces, la farmacia, actualmente tiene también tecnología
Y lo que se busca es que la administración de los medicamentos a los pacientes sea segura. Esto es que no haya errores en la medicación. Ujú. Si a lo mejor ustedes en casa tienen familiares de edad avanzada que toman muchos medicamentos, a lo mejor pongan atención y vean los riesgos que puede correr, ¿por qué? Bueno, porque tomen cierta dosis de un medicamento, los horarios, medicamentos que no se pueden combinar, en fin, y es una persona o a lo mejor dos personas. En el hospital hay muchos pacientes, ¿no? Entonces, y hay otra cosa, anteriormente los medicamentos, pues inclusive uno los podía diferenciar porque venían de colores de diferentes formas, en fin. Y entonces, pues se sabía, ¿no? Bueno, el Tempra Forte es el rojo y la aspirina Bayer es blanca y es redonda, en fin. Actualmente, con los medicamentos de genéricos intercambiables, todos son blancos, todos son blancos. Y obviamente las formas y los tamaños, pues, pueden venir un día de una forma y otra de otra. Entonces, en el hospital, pues sí es importante que haya un control, ¿no? De los medicamentos que estén identificados todos. Si ustedes abren una caja de medicamento y vienen en un blister, ¿no? Las pastillas, y si lo cortan, van a darse cuenta de que, pues en muchas de las cuadritos de la pastilla, se pierde la información de qué pastilla es, qué dosis tiene y en fin. Entonces eso viendo en una casa, pues una caja de pastillas, ¿no? Que si las cortamos y de repente no los dejamos en la caja, pues no vamos a saber si es un medicamento, es otro medicamento. Entonces en los hospitales, pues uno de los riesgos altos es justamente el que la administración de medicamentos no sea la correcta. Entonces, actualmente hay tecnología que ayuda justamente para garantizar eso. Y también la Secretaría de Salud ha emitido normas para los hospitales en donde deben llevar un control de qué es lo que prescribe el médico, cuáles son las dosis de los medicamentos, cuáles son los horarios y también las vías de administración. ¿Sí? Ustedes saben que, por ejemplo, en ampolletas, pues hay ampolletas que son, o medicamentos que son para administración intravenosa y otras que son intramuscular. Y no son, o sea, no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Hay gotas que pueden ser para la nariz y otras gotas que pueden ser para los ojos y otras gotas que pueden ser tomadas, ¿no? Y que también, si no se ponen por la vía adecuada, pues aparte de que a lo mejor no hacen el efecto que se está buscando, puede generar un problema. O la dosificación. O sea, en la dosificación se cometen muchos errores si no se lleva un proceso adecuado de administración de medicamentos. Entonces, la farmacia, no puede haber un hospital que no tenga una farmacia que surta los medicamentos para los pacientes. Sabemos que ahorita hay mucho problema. ¿Por qué? Porque no hay suficientes medicamentos o no hay de todos los medicamentos para poder atender a los pacientes en el hospital. Otra de las áreas, esta que es, ¿alguien sabe qué es esta? CIE. Y es el área de sello para esterilización de materiales. Uh-huh. Pero ¿cuál es el nombre? ¿Qué significa selle? Les voy a contar una anécdota. Un día fue un grupo de estudiantes a un hospital y bueno, fueron a hacer algunos recorridos y todo. Entonces, cuando regresan, les dicen, ¿a dónde fueron? No, pues fuimos al área de farmacia y el área de sella y en fin. ¿Y qué hacen en la sella? Entonces dice, pues es sellar, ¿no? O sea, sella. ¿Qué sella? Pues las bolsas, ¿no? En donde van los materiales. Por eso se llama sella. No se llama sella por esa razón. ¿Qué quiere decir? Central de equipos y esterilización. Central de equipos y esterilización. Entonces, eso es uno de los corazones del hospital.
en donde ingeniería biomédica tiene una gran responsabilidad. O sea, es un área en donde pues se procesa todos los materiales que van a estar en contacto con el paciente. Obviamente se reciben este material usado, sucio, tiene que pasar un proceso de limpieza, de desinfección, de revisión operativa, para que después pase a otra área en donde pues hay el proceso de acomodo de preparación para entrar al proceso de esterilización y posteriormente un almacenamiento en un área limpia para que no haya un riesgo de contaminación. Entonces, de ahí se depende mucho de los riesgos de infecciones intrahospitalarias. ¿Por qué? Bueno, porque si está funcionando adecuadamente el proceso de la central de equipos y esterilización, entonces se disminuye el riesgo de las infecciones intrahospitalarias. ¿Sí? Obviamente, las técnicas quirúrgicas y el cuidado y todo esto tienen que ver, pero la central de equipos es una parte importantísima porque es lo que va a entrar en contacto con el paciente, sobre todo en procedimientos quirúrgicos o en curaciones, en las áreas de urgencias, en las áreas de terapia intensiva. Entonces, y ahí Biomédica tiene la responsabilidad de hacer los protocolos de control de calidad para garantizar que efectivamente los equipos de esterilización están dando el resultado que se espera, garantizando que los materiales que pasan por ese proceso estén estériles, o sea, libres de patógenos. Bueno, después tenemos otra área que es la de nutrición clínica. O sea, ya sabemos que pues la nutrición es un factor muy importante para pues las condiciones de los pacientes, ¿no? Cuando el paciente está en el hospital o cuando el paciente va a una consulta, generalmente tiene que pasar por las áreas de nutrición clínica. ¿Por qué? Bueno, pues porque si tenemos sobrepeso, pues se necesita que los nutriólogos hagan una dieta específica para el tipo de problema, el problema fisiológico y lo que tratan de obtener. Y por otro lado, también nutrición clínica tiene que ver con la alimentación de los pacientes en el hospital. Obviamente en el hospital va a haber todo tipo de problemas, ¿no? Puede haber pacientes que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen un problema renal, que tienen un problema hepático, que todo eso, ¿no? Entonces, los nutriólogos se encargan de hacer justamente las dietas de los pacientes, pues para mantenerlos correctamente. Imagínense que si por un error a un paciente diabético le dan azúcar y una carga de azúcar por ahí, pues le van a generar un coma diabético, ¿no? O a un hipertenso le dan sal y componentes que puedan afectarlo, pues le puede generar otro problema mayor, ¿no? Entonces, la nutrición clínica, pues es una de las áreas importantes, no nada más para los pacientes hospitalizados, sino también para los pacientes que vienen a la consulta y que tienen que ver cómo mejorar sus alimentos para lograr estabilizar sus problemas de salud. Bueno, hay otras áreas que pareciera, bueno, no tienen que ver efectivamente con el contacto directo pues con el paciente, pero que son indispensables para la operación hospitalaria, como son las áreas de información. Ya sea público o privado, hay áreas de información. O sea, si uno llega a un lugar, pues lo primero que busca para tratar de ubicar qué hacer, pues son las áreas de informes, ¿sí? Las áreas de admisión, que tienen diferentes nombres, por ejemplo, las áreas de en seguridad social, las áreas de vigencia de derechos, ¿no? Que es donde tienen que ir para ver que llevan un carnet y dicen, vengo a vigencia de derechos para saber si estoy actualizado en mis datos y tengo derecho al servicio médico. En el caso de hospitales privados, bueno, pues las áreas de admisión es donde llegan los pacientes para su registro, para todo su proceso administrativo, para ingresar al hospital. En el caso de los gubernamentales, pues generalmente llegan a vigencia
de derechos y de ahí pues se tienen que presentar al área que corresponda, ¿no? Ya sea a los consultorios o ya sea para el área de internamiento, a donde tengan que llegar, ¿no? Entonces, esas son las áreas de admisión. El hospital, pues es un lugar en donde tiene un consumo enorme de muchas cosas, pero una de ellas, pues es todo lo que corresponde a la adquisición de materiales, medicamentos, material de curación, materiales especializados, catéteres, stents, o sea, todo eso, pues justamente se hace a través del proceso del departamento de adquisiciones. Entonces, pues es un área que debe tener personal especializado en toda la gama de materiales para poder hacer ese proceso de compras a tiempo para que el hospital no tenga problemas de abasto, ¿sí? Que hoy no es porque no hagan el trabajo de pedirlo, el problema es que no está llegando a tiempo. En el hospital privado, pues tienen la responsabilidad de ver cómo le hacen para conseguir lo que necesita el paciente porque están pagando por un servicio médico, ¿no? Entonces, muchas veces entre los hospitales privados, pues tienen conexión para poder apoyarse de que si de repente algún medicamento muy especializado no lo tienen en existencia o no tienen la cantidad suficiente, pues tienen que tener algunos apoyos de otros hospitales para poder tener la cantidad de medicamentos, ¿no? Entonces, las áreas de adquisiciones son, pues también fundamentales. No podría haber un hospital sin un área de adquisiciones. Los almacenes, bueno, pues el almacén, imagínense en la responsabilidad de mantener el control de todo lo que se ingresa al hospital, que puede ser desde papel sanitario hasta material muy especializado. Todos los bienes de que se están adquiriendo tienen que pasar por el almacén, incluyendo el equipo médico. Y no porque físicamente lo tengan que dejar en un almacén, sino porque el proceso administrativo implica que el almacén es el que tiene que recibir el equipo, la información para decir, este se pidió y aquí está lo que llegó. Y tiene que compaginar todo para garantizar que las cosas se hicieron bien. Entonces, en los almacenes, pues tienen toda una organización de todos los materiales que se adquieren. Contabilidad, bueno, el área contable, vamos a ver que pues los hospitales son son empresas, no importa si es gubernamental o si es privado. El hospital se tiene que manejar como una empresa. Y la empresa requiere de recursos de diferentes tipos para poder operar. Requiere de recursos materiales, humanos, financieros, tecnológicos, ¿sí? Entonces, los hospitales funcionan a través de presupuestos, ¿no? El presupuesto puede venir de diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, veíamos que en el caso del Seguro Social, el presupuesto viene de tres fuentes diferentes, que son los patrones de las empresas, o sea, los dueños de las empresas, el trabajador y el gobierno. Es una participación tripartita. Entonces, el hospital debe tener un presupuesto asignado. Y ese presupuesto, la administración es la responsable de distribuir y organizar los recursos para los diferentes apartados, ¿no? Para pagarle al personal, para comprar materiales, para comprar medicamentos, para pagar el mantenimiento, etcétera. Entonces, las áreas contables, pues son las responsables de llevar justamente todo ese control que la administración dispersa, digamos, el presupuesto y ellos deben de tener todo el control y obviamente también pues, la parte de pago de impuestos. O sea, no porque sea privado nada más paga impuestos, no, también el gobierno tiene que pagar impuestos. O sea, los hospitales gubernamentales tienen que pagar impuestos. ¿A quién? Pues al SAT. Y en el caso de los privados, pues obviamente no, o sea,
todo lo que ingresa, pues se tiene que hacer el pago al SAT del impuesto al valor agregado, la contratación de personal también se tiene que hacer pago de impuestos por cada persona que tienen empleada, las cuestiones de Infonavit o de Fobiste, prestaciones, o sea, las áreas contables tienen una gran responsabilidad. Y bueno, tenemos otros servicios que son pues de apoyo como la ropería, la lavandería, que pues se ve sencillo como la ropería, pero imagínense la cantidad de ropa y que se maneja en un hospital, desde la ropa de cama, sábanas, batas, etcétera. Aunque mucho hoy de los materiales que utilizan en el área médica, sobre todo en las quirúrgicas, pues son desechables. Depende de la cantidad de recursos que tengan. O sea, es caro y aparte en muchas ocasiones, bueno, el costo no nada más está en la adquisición, sino después en la eliminación de esos materiales, pues tiene un costo alto. Las cafeterías son cosas indispensables porque, bueno, tenemos que pensar que pues el paciente está en el hospital, está atendido, pero los familiares pues tienen que tener un lugar en donde poder tomar alimentos, en fin, ¿no? El área de intendencia es todo lo que se refiere a los servicios de limpieza del hospital. Y estos servicios son muy especializados, es muy complejo. ¿Por qué? Bueno, porque debe de haber personal que sepa desde limpiar una sala de espera general hasta un quirófano o un área de terapia intensiva. Y más, ahorita que traemos este problema, pues todavía se vuelve más complejo el manejo de la intendencia en los hospitales, ¿no? Y una capilla. La capilla está como parte, pues, de los criterios para certificaciones. ¿Por qué? Porque acuérdense que la atención a los pacientes incluyen al paciente y a su familia y que se debe de cuidar, pues, no nada más la parte fisiológica, sino también la parte emocional. Entonces, las capillas tienen que ser ecuménicas, esto es, tiene que ser un lugar de meditación, un lugar de tranquilo para pensar, no necesariamente tiene que ver con una religión. Muchos lugares, o sea, sí tienen cierta tendencia, por ejemplo, a la religión católica, ¿no? Que es la que prevalece más en el país, pero las capillas en general deben ser un lugar sin una religión, pero sí un lugar en donde el paciente o los familiares puedan acudir para, pues, estar tranquilos y pensar y relajarse un poco y meditar y en fin, ¿no? Entonces, bueno, estos son servicios de apoyo, no son todos, pero son de los más importantes, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a dejarlo ahí. Yo me tengo que conectar a lo del curso. El lunes empezamos a ver algunos de los temas que ustedes van a ir preparando. Vamos a continuar ahorita el lunes la primera parte con lo que sigue de esta presentación. Vamos a ver lo de las respuestas de las preguntas de sistemas de salud y empezamos con algunas de las presentaciones. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Ok. No, profesora. Bueno, si hay alguna pregunta, mándenme un correo. Ahorita sí me tengo que desconectar, si no, no me da tiempo de conectarme a la otra. ¿De acuerdo? Que tengan buen fin de semana. Gracias, Igualmente. profesora. Excelente fin de semana. Gracias. Profesora, igualmente.